Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a hacer una vaquita. Voy a utilizar estambre cadeneta en color blanco para el cuerpo, beige para las patitas y los cuernos. El rosita va a ser para las ubres y la trompita. Voy a utilizar fieltro negro para hacer la mancha de la vaca, porque tengo una idea. En vez de ponerle manchas, voy a hacer solamente una sola mancha. Y entonces necesito el fieltro. Necesitamos botones, pero no sé ahorita el tamaño de botón que voy a ocupar, dependiendo del tamaño que me salga. Y esto se los agrego ahorita al final, cuando ya termine la vaquita, de qué diámetro tiene el botón. Voy a utilizar un gancho del número 4. A ver. Sí, del número 4. Ahí está. Iba a usar el 3, pero se me barrió por completo, que estoy cambiando el estambre. Y creo que ya, el relleno. Un cascabel. Necesitamos un cascabel y listón para poner el cascabel en vez de cencerro. Es que no tengo cencerro, entonces le voy a poner un cascabel y espero que les guste. No les doy la medida de la vaquita hasta el final porque no sé de cuánto quede. Entonces vamos a comenzar con el cuerpo de la vaquita. Voy a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y las voy a subir con una cadena. Y en donde subo la cadena, comienzo ahí mismo el primer punto de la vuelta, que en este caso es un aumento. Entonces, en la vuelta 2 son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer esto. Un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 aumentos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. 6 aumentos. Y lo demás en punto bajo son 18 puntos bajos. A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y nos da un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer esto. Un punto bajo, un aumento 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5,
y 6. Y voy a tejer 18 puntos bajos. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Vean. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y cierro la vuelta. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y luego tejemos 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Entonces ahora hacemos 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y después los 18 puntos bajos, punto por punto, sin aumentos y regreso. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Ok. De la vuelta 8 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Yo voy a marcar porque siempre me pierdo. Entonces, marco y tejemos de la 8 a la 20 punto por punto, sin aumentos, sin disminuciones. Entonces, lo tejo y regreso. Yo sé que no le encuentran forma, pero van a ver, al final les va a gustar. Ok, en la vuelta 21 voy a hacer 5 puntos bajos, una disminución, 6 veces, y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Aquí va la disminución. ¿Ok? Sé que se ve raro, pero es que el cuerpo va como así y aquí va la cabeza. Entonces agarra como un cuerpecito así como de tambito, dicen acá en México. Entonces, 4, 5, o sea, confíen en mí. Va a quedar bonita. Entonces, lo sigo tejiendo, 5 puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 22 voy a hacer 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces, y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. Ya vayan rellenando para que no les cueste trabajo. Vean. Sigo tejiendo y regreso. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces, y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 24 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces, y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 25 vamos a hacer un punto bajo, una disminución. Ahí está. 6 veces, y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Vean. Ok, lo tejo y regreso. Ya está agarrando forma el cuerpo. Vean. Ok, en la vuelta 26 vamos a hacer 6 disminuciones. Vamos a rematar. No, no voy a rematar.
¿Saben qué voy a hacer? La cola de la vaca. De una vez. Creo que quedaría mejor. Vean. Ahí está. Ahí. Y aquí. Vamos a cerrar el círculo. Ay. Ay, espérenme. Dejen remato. Ay, lo hago porque no puedo por la cámara. Miren, ya quedó. Ahora sí que ya pude. Y entonces, creo que mejor si lo remato y hago la cola aparte. Voy a dejar un poco de estambre para cerrar el círculo. Entonces, ya quedó. Este es el cuerpo. Si lo quieren más largo, lo pueden hacer agregando vueltas antes de la vuelta 21. Entonces, en vez de que sea de la vuelta 8, hagan de cuenta que sea de la 8 a la 25, que se vería bonito también. Es que la quiero hacer como gordita, como compacta. Entonces, a ver qué tal me sale. Porque si la hago más grande, como que va a perder la forma a esto. Y no me va a salir como la estoy imaginando. Es que de veras que esto de hacer los patrones, sí es difícil. No es tan fácil porque luego no sale ni a la primera. O sea, ahí está. Y yo voy haciendo el patrón poco a poco. Entonces, ahora vamos a hacer la cabeza. Miren, así ya quedó el cuerpecito. Ok, voy a empezar la cabeza y vamos a hacer 5 cadenas. 2, 3, 4, 5 más una. Voy a tejer a partir de la segunda cadena 4 puntos bajos. 2, 3, 4. En la quinta cadena voy a hacer 3 puntos bajos. Va 1, 2, 3. Los 3 en el mismo punto. Y luego voy a voltear y hago 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. Y cierro la vuelta. Vean. Luego, en la segunda vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. 5 puntos bajos, 2 aumentos, 1, 2, y luego trejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. Ok, en la vuelta 3 voy a subir con una cadena y hago 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, un aumento, un punto bajo, un aumento, luego 4 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, un aumento, un punto bajo y cierro la vuelta. ¿Ok? Y vean. Dejen corrijo porque son 5 puntos bajos, un aumento y en la vuelta 4 a las 6 vamos a tejer puntos bajos y nos tienen que dar 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 puntos bajos. ¿Ok? Vean. Vamos viendo. Dejo otras 2 vueltas más de 18 puntos bajos y regreso. Ok, en la vuelta 7 y 8, bueno, en la 7 cambio de color. 7 y 8 vamos a tejer punto por punto, lo tejo y regreso. 18 puntos bajos en cada vuelta. ¿Sale? Ok, miren, llegué a la vuelta 9. Ya llevo varias veces que lo deshago. Entonces, vamos a agregar de la 9 a la 11, a la 12, punto por punto. Seguimos tejiendo los 18 puntos bajos. Los tejo de la 9 a la 12. Es que, sí, porque si no va a quedar muy pequeña. Es que me queda muy pequeñita y no me está gustando cómo se ve. Entonces, dije, ahorita la agrego. Y vemos, ¿ok? Entonces, de la 9 a la 12, punto por punto y regreso. En la vuelta 13 vamos a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, voy a rematar y voy a dejar estambre suficiente para cerrar. Voy a rellenar y vamos a rematar. Digo, vamos a cerrar la cabecita. Dejen relleno un poquito más. Y vamos a hacer esto. Voy a ensartar la aguja. Y hacemos esto. De lado a lado vamos a cerrar para que quede como rectangular la cabecita. No quede redondeada, sino rectangular. Y vean. Así. Y vamos a rematar. Lo mando a otro lado, este estambre. Y ahí está. Y vean. Ahí está. Entonces, vean. Esto va así. Parece que no va proporcional, pero es que acuérdense que el cuerpo de la vaca es más grandecito. Entonces, ahora vamos a hacer las patitas. Ok, miren. Ya empecé a hacer el cuerno y una orejita. El cuerno lo voy a hacer en color cafecito. Ay, perdónenme. Nos ha de haber lastimado el ruido. Perdón. Y vamos a hacer 2 cadenas o un anillo mágico. Y en la segunda cadena voy a tejer 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. De la vuelta 2 a la 4 vamos a tejer punto por punto. 4 puntos bajos en cada vuelta y cerramos la vuelta. Aquí aviento esto hacia arriba y cierro la vuelta. ¿Ok? Y en la vuelta 3 tejo punto por punto. La 4 también. Y dejamos algo de estambre para unirla a la cabeza. Ay, bueno, ya falta una vuelta. Entonces vamos a rematar dejando estambre para unirlo a la cabeza. Ahí está. Y se acuerdan que
que unimos la cabeza. Ahí está. De forma como rectangular. Entonces, en los piquitos de la orilla, en estos, ahí va el cuernito. Aquí. Entonces, pellizquito abajo. Espérenme. Ahí está. Y pellizco el cuerno. Así. Luego pellizco acá. Jalo el cuerno. Y el último punto. Ahí. Vamos a rematar. Y mando hacia otro lado el estambre. ¿Ok? Si la quieren un poquito más grande la vaquita, pongan otro estambre más grueso para que quede un poco más grande y usen una aguja, ándale, pues, un gancho más grueso. Es más, esto puede quedar con ese estambre bonito que están usando ahora para los amigurumis, que es como gordito, que es como pachoncito, dices, ok, con ese queda. Miren, ahora vamos a hacer la oreja. La oreja la voy a hacer en color blanco y vamos a hacer esto. Un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Luego, en la segunda vuelta voy a tejer 6 puntos bajos. Subo con una cadena y tejo 6 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, vean. En la tercera vuelta voy a hacer un punto bajo, un aumento. 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Ok, vean. Ahí va la tercera y el aumento. Ahí. Y cierro la vuelta. En la vuelta 4 y 5 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Los tejo, remato, pero dejo estambre para coserlo al cuerpo. ¿Ok? Ok, vean. Vamos a rematar y voy a pegar en... Ay, perdónenme, se me resecó la garganta. Vamos a unirla aquí. Voy a partirla a la mitad. Paso esta esquina y paso el otro extremo. Vean. Así. Para que se haga conchita. Y entonces aquí abajo del cuerno, ay, perdóname, voy a hacer atravieso y atravieso la oreja. Vuelvo a atravesar allá abajo y atravieso la oreja. Y otra vez. Estoy rematando. Ahí está. Y clavo y me voy a otro lado. Y vean. Yo creo que vamos a poner unos ojitos chiquitos. Miren, tengo estos ojitos que son de seguridad. En las orejitas.
vamos a pintarlas con color rosa. Las voy a pintar por dentro. Miren. Con rubor color rosita voy a hacer esto. Ahí está. Luego, los ojitos, si ven, puse los más pequeñitos aquí, abajito, como los porillos de vaca. Así decía mi abuelita y mi mamá. Todo el mundo dice que los poritos de vaca. Cuando eres bebé nos decían así, poritos de vaca. Y entonces, los voy a pegar con silicón. Y los ojitos los conseguí bueno, los tenía de 1 centímetro. Y estos son de medio centímetro. ¿Ok? Entonces, a ver, espérenme. A ver, igual y acá se ven mejor. Creo que sí, ¿verdad? A ver. Sí, creo que es, miren, es la vuelta 1, 2, entre la 3 y la 4. Y los poritos van en la vuelta 3 a 4 también. Entonces, los pego. Con mucho cuidado. Y nos falta hacerle su cabellito. No les pedí estambre negro, pero es que si tienen retacitos, son mejores. O sea, no compren el estambre negro completo. O bueno, a no ser que no tengan nada de estambre negro. Sí compren, pero si no, usen retacitos, ¿no? Yo voy a usar pedacitos que no, me sobraron. Por eso no los pedí. Ahí está. Ahí está. Y vamos a hacer una mechita para el cabello. O sea, para la vaca. Y miren, tengo pedacitos. Retacería. Entonces, lo parto a la mitad. Del tamaño que sea. No se preocupen. ¿Dónde está el gancho? Aquí está. Voy a ponerle un poquito más. Vean. Como unas 5 tiritas para que se vea bonita. Entonces, vean. Tengo 5 tiritas. Y ven que a veces viene grosores diferentes. No se preocupen. Se ve bonita. No se agobien. Entonces, miren. Agarré 4 tiritas. Y en medio voy a pasar. Atravieso la cabeza. Y agarro las 4 tiras. Ay, la hice muy fuerte. Es que se me atoró. Otra vez. Ahí está. Y vean, así, con mucho cuidado. Ya que la regue, ¿verdad? Con mucho cuidado. Abrimos lo de en medio y pasamos las greñitas. Así. Y vean. Va a quedar así, pero las voy a cortar. Voy a cortar que queden un poquito más abajo. Ahí está. Y vean. Ok. Es que me gusta cómo va quedando. Y ahora, si quieren,
podemos pegar aquí, en donde está el centro, tiene que quedar ahí la cabecita. Miren. ¿Ok? Entonces, la pegan así, nada más la parte del centro, y de tal manera que no se mueva mucho. Si no, déjenlo hago. Ok, miren, atravieso el centro de aquí. ¿Sí? Y voy a atravesar, a ver, ajá, aquí, la cabeza. Ahí, lo hice mal. La cabeza tiene que ir hacia arriba para que al coserla quede hacia abajo. Bueno, ahorita les explico. Vean, ya atravesé, ¿no? Y va así. Entonces va de... Vean, tengo la cabeza así. Ajá, sí. Y entonces vuelvo a atravesar el centro, abajo. Y atravieso en la línea de arriba otra vez la cabeza. Y luego otra vez un poquito más arriba, atravieso abajo. Y otra vez atravieso la cabeza. Ay, perdónenme, es que mi perrita me empujó. Y entonces hago esto. ¿Ok? Hasta que ustedes la sientan segura. Vean, ya quedó. Entonces vamos a rematar. Espérame, chaparra. Ay, perdónenme, es que quiere jugar otra vez. La estaba entreteniendo a mi esposo, pero ya se aburrió de él y se viene a molestarme a mí. Y vean. Si la sienten segura, la pueden seguir asegurando de aquí. Miren, yo la dejo así. Y ya quedó. Vean. Ahora vean esto. En las patitas. Ok. Vamos a hacer las patitas. Son 4 patitas. Entonces ya quedó. Ok, vamos a hacer las patitas. Ok, miren, ya puse las 3 patitas y me falta una. Entonces, vamos a hacer esto. Con el color café vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Jalo este. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. La tejo y vamos a regresar. Ok, les voy a pedir un favor. Necesitamos 4 cartoncitos de 3.5 centímetros más o menos, o depende a lo que mida el fondo de la patita. Más o menos necesitan 4 cartoncitos para que quede planita la patita. ¿Ok? Entonces lo recortan, tejemos esta vuelta y regresamos. En la vuelta 4 vamos a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 y 6 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Punto por punto, pero tomando el punto completo.
lo tejo. Ah, no, espérenme. 5 y 6, no 6 y 7. Es 5 y 6, la vuelta 5 y 6, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 ya vamos a poner el cartoncito y vamos a hacer en la vuelta 7 una cadena, 6 disminuciones, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Ay, espérame. Ay, ahí está. Ay, porque siempre me cuesta cuando estoy aquí en el video. Y cuando lo hago solita, ay, no funciona todo muy bien. Entonces, ok. En la vuelta 8, relleno todo, cambio de color a color blanco. ¿Ok? Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer esto. Uy, uy. Son 2, un punto bajo, una disminución. 6 veces. Ah, espérame. En este, como es cambio de colores, jalo primero y luego ya hago el punto. 6 veces. Vean, hago la disminución y luego jalo. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 a la 12 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Lo tejemos, remato, pero dejo estambre para poderla unir al cuerpo. Y vamos a hacerle una pezuñita antes de unirla, ¿ok? Entonces, tejo de la 9 a la 12 y regreso. Miren. Rellenen bien cuando terminen. Ok, miren, ya quedó la patita. Y aquí en medio donde se ve el aumento, voy a clavar de la orillita las 3 vueltas. Y voy a hacer 2 veces pasar así, para que quede la pezuñita. Entonces aquí lo que hago es que lo mando a otro lado y ya quedó. Es que me da risa la patita. Ok, vamos a hacer esto. Vamos a unir las piernitas. Esta parte yo ya uní 3 piernitas. Va a quedar, miren, es 2, 4, 6, 7. Ay, perdóname. De las 7 a la 8 va a ir la orillita de la pierna. Aquí, así. Que la orillita de esto quede aquí, en las 7. Y va a abarcar 3 hileras, que es de las 7 a la 10. Y acá va a quedar en la 2, 4, 6, 7. También en la 7. Qué chistoso, sí quedó. De la 7 a la 10 igual. Entonces, voy a unirla. Es pellizquito. Ahí está. Pero tomando en cuenta que lo negro tiene que ir hacia el frente. ¿Ok? Espérenme, es que como se me resbala, esto sí se me complica. ¿Ok? Y entonces, la 1, pellizquito abajo, pellizquito arriba. Y la trato de que quede como a 2 puntos de diferencia entre una y otra. ¿Ok? Entonces, la termino de unir y regreso. ¿Ok? Así.
Así. A mí me está costando porque estoy con la cámara. Pero vean. Pellizquito abajo, pellizquito arriba. Y así lo hago. ¿Ok? Ahí está. La termino de unir y regreso. Ok, vean, ya quedó. Y vamos a hacer algo. Yo tengo pedacitos de estambre blanco. Así. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a cortar unas tiritas para ponerlas en la colita. Ok. Voy a hacer 4 tiritas. No importa el largo, eso ahorita lo vemos. Vean. Entonces, voy a partirlo a la mitad. Y voy a hacer esto. Voy a atravesar el gancho en el mero centro del cuerpo. Y voy a sacar. Y atravieso esto. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una trenza. Son 3, 3, 3. Ahí está. Ahí. Y vean, aunque tengo una de 2 y las otras de 3, no importa. Voy a hacer una trencita. Así. Hasta como por este largo. Y aquí voy a hacer esto. Ahí está. Y entonces voy a cortar el largo. Y vean, ya quedó. ¿Ok? Entonces, ahora, nos falta algo. Sobre. Entonces, esa la vamos a hacer en rosa. Y vamos a hacer esto. Un anillo mágico o 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago 6 aumentos. 1 por cada punto. Van 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta y vamos a medir. Y vamos a hacer 2 vueltas, la 3 y 4, punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regresamos, pero vamos a rematar dejando estambre para poderlo unir al cuerpo. ¿Ok? Ok, vamos a rellenar un poquito y vamos a hacer esto. La voy a coser entre las 2 piernitas de atrás, pero en la, a esta altura, en la orillita. ¿Sí? Es pedacito abajo, pedacito arriba. Y vean. Ok. Lo termino de coser y regreso. Ok, miren, en vez de mancha le voy a poner un corazoncito. Como ven. Y el otro por este lado. Entonces, lo pego con silicón y ya quedó.
Ok, miren, ya quedó la vaquita. Le puse un cencerro. Bueno, no cencerro, un cascabel. Lo amarré con un estambre negro. Vean, espero que les haya gustado mi idea. Había una chica que me pidió una vaquita. Espero que te haya gustado mi idea de vaquita. Y que te haya cumplido tu petición. Ok, mide 15 centímetros de alto con los cuernitos, ok. Y de ancho, de largo, mide como unos 18, no 16 centímetros. No es tan pequeñita, pero tampoco es tan grande. Si la quieren más grande, nada más con que cambies el estambre a uno más grueso y ya quedó. ¿Ok? Espero que les haya gustado mi tutorial, que compartan, suscríbanse, regálame un lindo comentario y una manita arriba. Espero que te guste y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.